entiendo que ustedes están desarrollando centros culturales. El centro cultural está al lado me han dicho, al lado de la iglesia de San Isidro. Lo que vamos a ver es una sucesión de ejemplos desde los años 40 en adelante de centros culturales. Voy a comenzar con dos que me parecen importantes porque marcan como, digamos, dos hitos históricos de lo que es un centro cultural. El primer centro cultural, ¿podemos apagar las luces? Sí. A ver. El primer centro cultural de la arquitectura que yo recuerdo como tal es, por cierto, hay una obra de Melnikov para la sede de un partido, de un sindicato de empleados metalúrgicos en la ciudad de Moscú, que desgraciadamente no pude entrar, pero vi por fuera nada más, pero no se los muestro porque no es un referente tan claro. Este de acá es un ejemplo de un centro cultural hecho por alto para el Partido Comunista finlandés, que tiene la particularidad de concentrar dos elementos del programa muy diferentes. Por un lado está el elemento de relaciones culturales, o sea, teatros teatros, salas de reunión, de eventos y demás, que es este volumen, y el otro que es el bloque de oficina. Acá vemos un bloque de oficina, un bloque de habitación, y ahí tenemos la planta. La planta básicamente consiste en una estilotopía completa, o sea, el contrapunto entre un edificio de oficinas y un edificio de auditorio, que es esta sala divisible en partes, como luego lo va a ensayar en Otaniemi, en la Universidad de Otaniemi, en la que también va a generar un aula divisible. Él ha experimentado bastante con esta sucesión de escalas diversas de auditorios. Incluso lo ha hecho con la iglesia. Ustedes se recuerdan lo que han hecho de diseño 1, que le mostraba la iglesia de las Tres Cruces, en la que justamente, no me recuerdo la localidad, que tenía la particularidad esta de que era divisible justamente porque lo solicitaba el sacerdote, el luterano, requería justamente tres ámbitos diferenciados. Entonces había hojas corredizas que le permitían dividirlo. Esta sede me parece una obra maestra de la arquitectura de alto, porque es cómo conjugar en un lote dos instituciones, dos programas aparentemente tan visibles. Por un lado, una parte de apoyos administrativos, de oficinas y demás del partido, y por otro lado, cómo generar un acceso común. Y el acceso común es el patio, y acá hay un puente de acceso que califica, digamos, la relación con la ciudad. Este es el elemento, es una especie de marquesina que unifica todo el lote frente a la calle, y estos son los diversos tratamientos de desenvolvente ciego de ladrillo visto, que es divisible y que tiene esta característica. En otro elemento, yo diría que los dos elementos ejemplares son, por un lado este que acabamos de ver, y en el otro punto, justamente el espacio como un contenedor. ¿Cuál es el concurso este? Es el concurso del Centro Cultural en los años 70, se hace el concurso del Pompidou, en la que gana piano con Rogers, este edificio que ustedes han analizado en términos de estructura y que permite generar un elemento, un contenedor único que engloba todas las funciones. O sea, aquí hay, ¿qué cosas se desarrollan en el centro cultural? En esta estructura flexible que tiene este sistema de columnas en la periferia, los servicios en la periferia, y el partido ha sido dejar la plaza, generar una plaza que va a estar inspirada en la plaza de Siena, o sea, en esta suerte de cuchara, que sirve como un estar, no solamente es una plaza, sino además es un lugar de estar. Se suponía que esto iba a tener proyecciones, esta fachada iba a ser en el proyecto inicial un lugar de proyecciones de imágenes y que iba a ser una especie
de pantalla luminosa e informática para la totalidad de la población. Esas eran las intenciones iniciales. Bueno, después eso colapsó, pero quedó la idea de la plaza y quedó la idea de este contenedor. El contenedor tiene en la parte inferior una sucesión de anfiteatros, salas de conferencias y demás. Y en la planta baja se ingresa en este punto y acá hay una especie de vacío que muestra justamente una especie de exposición de aire transitorio. Y después hay dos entrepisos. Hay la sala de boletería y una bandeja, digamos, de actividades comerciales y otra de librería que está en este lugar. Y en esa planta aparece que uno que piensa que ahí se agota y que va a tener solamente este sistema circulatorio. No es así. Este es un centro cultural, entonces tiene una biblioteca que se desarrolla en varios pisos y que se accede por la parte posterior, por la parte de donde están los servicios. Bueno, ustedes lo han analizado, acá ven las ideas de la plaza central, que tenía una idea de una especie de cubierta colgante, que son las ideas que va a desarrollar Fray Otto en Múnich y de las estructuras colgantes. Este corte nos muestra la complejidad del programa. Pero por un lado, los estacionamientos haciendo la plaza, luego la parte digamos, acá están los anfiteatros de conferencias y demás, y en este lugar se ingresa y se tiene el acceso a la biblioteca que está en los pisos, mientras que el museo está en 2 pisos más y el último piso sirve para exposiciones transitorias y bares y restaurantes. Esta es la situación particular. Pero, ¿qué es lo esencial acá? Que básicamente hay una idea de tener un espacio público en servicio de un edificio, que es esa plaza con esa gran curva, y por otro lado, esta voluntad de que la circulación sea la que marque, digamos, el sentido del movimiento de este conjunto y ocultar todos los servicios que van sobre la parte posterior de esta refinería. Esa es la plaza, con ese carácter, pero esta plaza tiene también, nos incita a ver otros 2 elementos posteriores que se incorporan al centro cultural. Uno es este elemento, es el acceso a un instituto de música que se llama Pierre Boulez, que es un gran director de orquesta de Francia, que justamente es un centro de investigaciones musicales y que está enterrado debajo de una plaza. Este es el hall de acceso, ahí en planta baja, y ahí están las ventas, allá están las boleterías, y a la izquierda hay venta de productos el merchandising de estos centros, de este museo, de este complejo, es tan importante como las entradas. Entonces, este es el hall de acceso, esta es la exposición que está en la parte inferior, que les decía, ese hueco, la estructura que pasa, las circulaciones, que es el tema dominante de todo el conjunto, y ahí vemos la plaza de Pierre Boulez. O sea, debajo de esto hay unos auditorios impresionantes, que tienen como cerca de 15 metros de altura, y son muy flexibles, y que se ingresan por este edificio que se mimetiza casi con el edificio que estaba al lado, que era un edificio de los años 30, 40, que era una escuela. Entonces toda esta configuración de ladrillo no tiene nada que ver tiene que ver con el vecino y no con el centro Pompidou. Lo interesante es justamente eso, cómo en cada situación Piano va a tener oportunidad de actuar 3 veces en el Pompidou. Uno va a ser este instituto Pierre Boulez, que tiene arriba una plaza, fuente, con unas esculturas de un escultor que se llama Yves Tinguely, que es un escultor francés o suizo. Sí, hay un museo hecho por Botta para Tinguely en Zúrich, creo que en Zúrich o Berna, no me acuerdo. Esta es la relación y cómo esta refinería que planteaba Piano, en la que todos los servicios están expuestos en la parte posterior, en la fachada que da sobre la avenida Sebastopol,
tiene justamente esta particularidad de ser un lugar de gran exposición de todos los servicios, y de otra cara es la escalera. O sea, el tema son dos temas: un contenedor homogéneo, uniforme, de luces de 50 metros por 100 y pico de largo, pero van a estudiar con más precisión. Es una planta flexible. O sea, la idea para él de centro cultural es que es una planta flexible y posibilitante de cualquier tipo de intercambios. Entonces hace un contenedor que sirve para biblioteca, como me decía, para salas de conferencias, para exposiciones transitorias, para museos. O sea, si uno se pone a pensar, este contenedor contiene como cerca de 5 o 6 actividades distintas y 2 o 3 instituciones. Esta es la plaza en la que se viene, digamos, el Leal, o sea, el gran intercambiador de transportes que hay, que se llama Leal, donde estuvo el mercado de Leal hecho por Baltar. Es toda una enorme zona parquizada que ha seguido muchos procesos y últimamente ha terminado con una gran obra que se llama la Canop, que finalmente trata de poner cierto orden en el área. Pero lo importante es que ese es el punto de acceso de todos los barrios, y en consecuencia este lugar se transforma no solamente en el acceso de los turistas y de lo que vamos a ver en las muestras del Centro Pompidou, sino que es un lugar de convocatoria de toda la comunidad. O sea, es un punto. Lo importante de esto es que genera un edificio que es a su vez el rostro y el hacedor de una plaza que tiene este gesto tan simple, de una simple pendiente, que es tan relevante como la plaza de Siena del 1200, 1300, que es la plaza más hermosa de la historia. Digamos, ¿no? Nadie ha hecho una plaza tan ejemplar como esta, y es importante porque el piano se inspira justamente, no lo dice, pero obviamente esa plaza, nadie que no sea italiano podría haber hecho eso. O sea, a Roger no se le hubiera caído una ficha para hacer eso. O sea, piano, como buen italiano, tiene incorporado toda su cultura, y la cultura está reflejada en esa obra, en esta simple ejecución de una curva que captura a quienes, no solamente a los señores que van a ver el sino que es un lugar de estar. O sea, acá está lleno de pintores de retratos, vendedores de productos de la calle, o sea, estos, bueno, manteros, está lleno de manteros, hay de todo. Pero también hay señores tomando mate, o sea, porteños y cordobeses que se juntan ahí a tomar mate. O sea, bueno, uno encuentra todo tipo de personajes, o sea, lo que es justamente un espacio público. O sea, la confrontación y la coexistencia de múltiples actividades, que es lo que le torna tan vivo y tan rico este lugar vacío. O sea, ese lugar vacío dice, qué maravilla, que me interesa poco si está o no conmigo. Qué bueno que el 50% de la gente que viene acá, viene nada más que a estar en este lugar, en esta plaza pública. O sea, que esto que no es arquitectura, aparentemente, es lo más importante, o tan importante como el edificio. Este es el restaurante en la parte superior, y las circulaciones a este restaurante en la parte superior, y la exposición de toda la parafernalia de todo el equipo de aire acondicionado, el tratamiento y luego las estructuras pasantes que actúan como calificadoras del recinto, el recinto abierto, que es ese. Luego, en la parte inferior vemos la calle principal y las salas sucesivas que se van dando organizadas ahora de una manera mucho más clara. Al principio era una sola planta, como si fuese el planteo de Lina Bobardi para el Museo de San Pablo. El Museo de San Pablo era una estructura colgante con una planta libre en la que todas las obras estaban puestas sobre vidrios de 9 milímetros de espesor, calzados en un dado de hormigón de 30 por 30 por 30, estaba calzado en ella, y cada cuadro estaba puesto montado, pegado sobre este vidrio. Entonces uno veía la totalidad de la colección del Museo Chateaubriand de San Pablo, que donó justamente así de Chateaubriand, un hombre muy rico, una de las grandes fortunas
de Brasil, que había hecho una colección muy importante de arte que lo donó justamente para hacer este museo. Ese museo inicial ya no existe, ahora entiendo que se ha hecho alguien ha recuperado, me parece, esta idea que ha destruido ¿quién? Los curadores destruyen todos los museos que existen, ¿no? O sea, en cuanto se le adjudica algo, destruyen la obra de arquitectura. O sea, no entienden de que la obra de arquitectura es más importante que toda la colección, ¿no? Bueno, en este caso, era tan importante esa obra que estoy mencionando, de Lina Bo Bardi, que permitía generar un nuevo tipo de modelo, un modelo de museo. Y eso, en alguna medida, inspiró a Rogers y a Piano a hacer un salón, la exposición, imaginar que era una especie de planta flexible donde los cuadros se colocaban, pero desgraciadamente, como era incompatible, digamos, era dificilísimo verlos, uno no podía ver, digamos, un cuadro de Klee, que es un cuadrito pequeño de 20 por 30, en medio de un salón de 50 por 120 metros de largo. Entonces, la llamaron a Gaia Aulenti e hizo un tabicado de Durlock que le permitía, digamos, organizar este conjunto. Bueno, desgraciadamente no nos llamaron a Piano y Rogers. Finalmente lo que estamos viendo ahora es la intervención de Piano y Rogers reciclando ese material que había dejado la Gaia Aulenti y que estaba muy mal organizado y organizado conforme a la lógica de la estructura. Entonces, la estructura sirve para hacer unos pasajes, que son estos. Pasa la estructura esta pasa y hace de techo de este patio de esculturas y al mismo tiempo tiene como rajas. Entonces hay salones. Este es el salón de esculturas al aire libre con una pequeña fuente y unas obras de Max Ernst. O sea, esto tiene, vemos que acá todas las instalaciones están expuestas y lo que ha hecho es reciclar estos muros de manera de hacer una asociación de cuartos. O sea, le ha dado Piano y Rogers en una segunda intervención, le han aceptado, digamos, este carácter de que el museo organizado de alguna manera de cuartos organizados en lo que se llaman enfiladas, o sea, uno sucesivo al lado del otro, permite organizar por periodos, por autores, de una manera más lógica la colección. En este caso es una sala en la que contiene obras de Mies y de Breuer. Esta sitio también es de Breuer, no sabía. Y esto es de alto, ¿no? Pero acá estamos viendo cómo las salas se van sucediendo entre sí y con un espacio intermedio que es el de las circulaciones, que son estas, donde se exponen obras más singulares o más pequeñas. En este mismo conjunto hay una donación de Brancusi de su taller, atelier, con toda la obra que estaba contenida en ella. Brancusi es un gran escultor rumano que vivió 50 años en París y que donó a su muerte toda su colección con tal de que se mantuviera bajo el mismo techo. Entonces lo que decidieron es trasladarnos de este lugar y acá pero como esa estructura era una estructura del 1800 y algo, no colapsó, pero estaba en mal estado, decidieron definitivamente darle esta resolución y se le encargaron a Piano, que hizo esta magnífica obra. O sea, estamos viendo cómo él no disminuye el valor del edificio, digamos, principal del conjunto y incorpora, al igual que el Instituto de Investigaciones Musicales Pierre Boulez, incorpora estos salones de Brancusi de una manera muy simple. O sea, reconstruye con una tecnología contemporánea y hace una magnífica circulación alrededor de la colección. De estos dos ejemplos que hemos visto, uno de los años 40 y otro de los años 70, tenemos dos modelos o dos paradigmas, digamos, de lo que son centros culturales. La complejidad de los centros culturales llega, digamos,
a otro punto y a otra resolución con esta obra en Lisboa, hecha por Gregotti y Salgado. Salgado es un arquitecto urbanista importante que está terminando de hacer todo el desarrollo urbanístico desde lo que se llamó la exposición de Lisboa 1900 no sé cuánto, 1990, 95, que fue una exposición emblemática de la historia de Portugal, en la que hay una obra de sisa con una estructura colgante que ustedes la deben recordar, con una especie de plaza pública. Y luego la sucesión de pabellones, unos hechos por Carrillo de Grasa, por distintos arquitectos que hicieron lo que se llama la Villa Olímpica, y la ciudad, no era la Villa Olímpica, era una exposición universal del transporte, una especie de homenaje al carácter de esta potencia marítima y que descubrió todo el África y llegó hasta la India antes que llegaran los españoles. O sea, tenían planos de todo, pero en esa época eran todos secretos. Los planos eran secretos. O sea, iban descubriendo África y descubrieron el Cabo, llegaron hasta la India por el lado, digamos, no que hizo Colón, que era el inverso. O sea, por el lado. Este edificio se hace más o menos en esa época, en los fines de los 80, es la obra de un arquitecto milanés, poco difundido últimamente, que es Gregotti, que es un arquitecto muy importante, que va a hacer muchas obras, entre ellas unas obras territoriales de universidades. Es un teórico y un arquitecto, o sea, es uno de los pocos arquitectos teóricos importantes italianos. Gregotti tiene su estudio en Milán y va a hacer una cantidad de intervenciones importantes, sobre todo en el sur. Hizo esta universidad en Palermo, hizo una universidad e hizo una serie de conjuntos residenciales, y va a hacer este centro cultural que desgraciadamente no he conseguido la planta para mostrárselas, pero que consiste básicamente en una asociación de patios y un edificio. Esto está en la vereda donde estoy sacando la foto, tiene la particularidad de tener el tratamiento del pavimento, que está hecho como en Brasil. Han visto las piedras, todo un lecho de arena y las piedras calzadas arriba de ella con esta forma de este pavimento que permite que las veredas sean removidas y reparadas de una manera muy fácil. En esta vereda está el monasterio de los Jerónimos, que es una obra de gótica tardía, del periodo manuelino de Portugal, que es más o menos 1400, en 1400, 1500. Y al frente, pero es un patrimonio de la humanidad, entonces al frente va a ser el centro, y este centro toma el mismo material, las mismas piedras, los mismos colores, y hace esta obra bien silenciosa, con esa única torre. No, está bien, no, como ahora ya hablo siempre con micrófono. Ahí está, pará. Volvé. Eso lo sacamos así de algún internet. El Centro Cultural este consta de una asociación de patios, en los cuales se ve acá uno es este, otro es este. O sea, que son dos patios importantes, en los cuales, y está atravesado por una calle, pero es una calle de servicio. ¿Y de apoyo a qué? Al teatro. O sea, hay un teatro metido en el conjunto, un teatro muy importante, el teatro más importante de Lisboa. Luego hay un museo importante, y hay una serie de talleres. O sea, todas las actividades que se están programando desarrolladas en un edificio bastante extenso, tendrá como 150 metros. Este edificio. Lo que es interesante es, por un lado, la simplicidad de la estructura, el carácter muy poco autorreferencial, o sea, a la obra misma de Gregotti, o sea, que hace una obra parece un muro, nada más, una arquitectura muy simple,
que recuerda incluso a la arquitectura, digamos, más bien marroquí o a la arquitectura islámica, en su simplicidad, en su nivel de hermetismo. Cuando uno mira estos muros, dice, ¿esto dónde está? Puede ser cualquier calle de cualquier lugar de la cultura islámica. Y este es el ingreso al museo. En uno de estos patios se ingresa, digamos, a uno de estos museos. Ahí tenemos cómo se articulan los patios entre sí y la calidad de estos patios. O sea, hay un programa complejo que se va desarrollando bajo una idea esencial, que es el hacer un contenedor simple, muy poco autorreferencial y que sea más que nada referente y yo diría como acento de la obra que está atrás, que es los Jerónimos. Los Jerónimos es un monasterio, que es una iglesia importante, con un monasterio importantísimo, que tiene como cerca de 200 metros de largo. O sea, muy ciego, ¿no? O sea, que es muy parecido a esto. Y vemos que la estructura en bien y demás que adopta para estos puentes son muy... Ahí estamos en el ingreso al museo. Este de la derecha es la foto de ingresar, del ingreso a las salas. Acá tenemos un calder. Hay lindas piezas. Torre García. O sea, la colección es muy rica. No es... por cierto que Portugal no tiene... uno de los países más pobres, digamos, dentro y consecuentemente más baratos que hay en toda Europa. Y de repente aparece este jardín japonés metido en el conjunto y aquellas esculturas de Dubuffet. Ahí está una escultura de Dubuffet. Ver ahí, Museo Colección Berardo. Y arte moderno y contemporáneo. Bueno. Frente a esta situación nos encontramos con otra. Esta es la obra en Berna de una colección. Se decide hacer una fundación CLE, que es CLE va a vivir y va a morir en Berna, o sea que se va a exilar, digamos, fue profesor del Bauhaus y cuando vino digamos, el nazismo, ya en los años 30, se exiló en Suiza y bueno, murió en Suiza. En Berna han hecho este edificio, que es un centro cultural, un centro cultural que tiene una colección no tan importante de la obra de la parte expuesta. La colección que tiene es importantísima, pero la parte expuesta es muy poco relevante en el programa. El programa es bastante complejo y tiene esta idea de colinas, de hacer colinas dentro de... En un paisaje como este, decide hacer estas colinas abiertas a la paisaje. En la ciudad, esto es una colina que va bajando hacia el centro de la ciudad, está sobre un gran río y este gesto es un gesto topográfico y al mismo tiempo morfológico de todo el conjunto que va a encasar esto que estamos viendo ahí, que es un centro cultural. O sea, en el medio, esa zona, la imagen superior, en la zona del medio, está justamente la exposición de las obras de Klee. Pero hay un enorme depósito y todo el resto son talleres, biblioteca, talleres para niños, auditorios, pero todo encasado. Acá se ve el auditorio, una sala de exposiciones transitorias y este es el coro, ¿no? Pero esto se va dando organizado debajo de esta gran cubierta, que es una cubierta que parece más bien, más que una obra de arquitectura, parece una obra topográfica, un paisaje, parte de un paisaje. Y esta es la voluntad de generar en el lugar, es un centro cultural de una gran actividad, o sea, como le decía, hay salones de trabajo, talleres para niños, o sea, hay muchísimo movimiento en el conjunto y no es por el museo, sino por el carácter del centro cultural. Ahí vemos el bar,
Y acá vemos la zona de trabajo de los chicos, ¿no? Y acá vemos el anfiteatro. Es bastante parecido al programa que tienen ustedes, digamos, ¿no? O sea, tienen un auditorio, tienen zonas de talleres, zonas de biblioteca. Ahí tenemos la parte de la administración, ¿no? Esta obra, que me parece que es particularmente interesante por esta mímesis, esta voluntad de hacer una relación con el paisaje y hacer un paisaje y una topografía, más que una obra de arquitectura, tiene como contrapartida esta obra de Herzog y de Meuron en la ciudad de Madrid. Es un poco el tema de ustedes, o sea, es una usina vieja, una usina eléctrica que estaba cerca del Prado, de la avenida de la Castellana, o sea, casi a 100 metros del Prado, y que tiene la particularidad de que tenía este espacio vacío y este edificio. Entonces, lo que han hecho con este edificio es cortarlo en la parte inferior y generarle este agregado en la parte superior. O sea, el edificio existente ve. Entonces lo han levantado todo entero y se ingresa por la parte inferior, se hace una plaza pública delante de él y la parte que se haría del programa se hace cubierta por este volumen en corte. Como le decía, se levanta todo el conjunto, me imagino que en la primera parte tendremos los plantas. Pero es un volumen contenido dentro de esta pieza del patrimonio civil, arquitectónico e ingenieril de los años 1850, 1870. Y este es cómo se levanta y cómo se integra con el conjunto. Y acá vemos la planta. La planta baja es la que está acá en el ángulo superior izquierdo. Los pisos superiores son los que están viendo en el ángulo superior derecho. O sea que hay núcleos de circulación y de servicios en las periferias y zonas de exposición. En el número 11 son zonas de exposiciones. Y en el subsuelo aparece en este anfiteatro este acceso de la escalera y cómo se desarrollan, digamos, y esta no me acuerdo qué piso es, debe ser el último, si no me ocurre. Pero estas son las plantas tipo. La planta tipo es esta escalera que parece nada, pero que es una lección de cómo hacer una escalera. O sea, realmente cuando uno mira la obra dice, pero ¿cómo diablos estos tipos son capaces de hacer una escalera de servicio que parezca una obra de arte? Pero es así, cuando uno mira la escalera, vamos a ver las fotos de la escalera esa, y van a ver, por ejemplo, ahí está el corte, digamos, de los salones de exposiciones, en las cuales uno accede por esta plaza, se accede a este punto, acá está la boletería y la venta de libros y demás, y acá están las exposiciones transitorias, y abajo está el anfiteatro. Y ese es un muro tratado por un arquitecto francés, paisajista, que se llama Blanc. Y ahí se ve el corte, cómo se trabaja la topografía para acceder al núcleo de escalera y cómo se llega. Y ahí está la escalera, ¿no? La escalera es eso que están viendo ahí. El corte dice poco, pero cuando uno está ahí se da cuenta de lo que es digamos, el talento para desarrollar de un tema irrelevante, como puede ser una escalera, a hacer una obra de arte. O sea, ese es el acceso. Ahí vamos llegando con hall de acceso y boletería. Ahí estamos ya en un piso superior, mirando hacia el... Y estas son las salas de exposición. Acá hay zonas de exposiciones transitorias, todo el tiempo van rotando. O sea que esos dos pisos sirven para exposiciones y van rotando todo el tiempo. Pero hay anfiteatro. Podría haber habido talleres. No lo hay. Pero esta es la escalera que les mencionaba recién. Es una escalera notable.
Notable porque transforma lo irrelevante en significativo. Es difícil transmitirlo, ¿no? O sea, la sensación es cuando uno está ahí. Y esas son las salas de exposición. Este es el envolvente pixelado del cortel, del envolvente. Este es otro centro cultural, planteado con un programa bastante vago. Esta ciudad se llama Pulsburgo. Pulsburgo es una ciudad alemana donde está la sede de la Volkswagen. La Volkswagen es, digamos, la industria más importante, digamos, la fábrica de automotores de las tres más importantes del mundo. O sea, Toyota está esto y no me recuerdo cuál, y General Motors, creo que son los tres más grandes. Bueno, Volkswagen hizo en este lugar, a la fábrica, a mano izquierda está la fábrica. Este es un pueblo que tendrá unos 20.000 habitantes, una ciudad de 20 o 30.000 habitantes, que ha ido encargando con el tiempo obras importantes a distintos arquitectos. Alvar Aalto tiene una iglesia acá y un centro cultural. Biblioteca y centro cultural que no lo he traído, no me di cuenta de ponérselos. Pero lo pueden ver en el libro de Aalto. No es centro, se llama biblioteca el tema. Biblioteca municipal. Este edificio es un edificio que tiene una planta baja, totalmente libre. Todo el edificio queda exhibido como una pieza y un tesoro elevado, donde llegan los micros acá, o sea que llegan y pasan por debajo y paran y maniobran en la parte inferior. Esta es la parte, ahí están las plantas, digamos, de la planta baja, en el ángulo superior derecho, ¿no? Y las superiores son las plantas bajas. Y en los pisos superiores es una gran planta flexible con unas exposiciones, con una serie de venta de libros y con diversas funciones, pero básicamente es un gran centro de exposiciones. ¿Pero de exposiciones de qué? Como verdaderamente, creo que inicialmente fue pensado como un gran centro de exposiciones con anfiteatros y demás, pero luego se transformó en un centro de ciencias. Entonces todas las zonas circundantes de Wurzburgo llegan acá y uno se encuentra con que está en cualquier momento, por lo menos yo he estado en un momento en el que un sábado y domingo, yo no pensaría que está muerto, estaba lleno de chicos, o sea, padres con hijos, o sea, porque lo que hay ahí es un museo de ciencias muy atractivo, o sea, el edificio es como un contenedor con morfología. O sea, uno mira esto y dice, ¿pero qué es básicamente esto? Es un edificio que tiene una particularidad formal única, es la voluntad de tener una obra, un ícono, como es este, de Zaha Hadid. Esta es la parte inferior donde maniobran los micros y que traen los contingentes de distintos pueblos y ciudades. O sea, es una zona con una influencia de unos 10 o 15 millones de habitantes que llega con facilidad. Allá está la fábrica Volkswagen, que es un edificio gigantesco, que tendrá como 300 o 400 metros de frente, con una chimenea que están viendo, y son estas, 4 chimeneas que están viendo ahí, que es el acceso a todas las fábricas Volkswagen. Esta es la parte inferior, y en la parte superior está esta manera de acceder. Abajo hay una zona de información, venta y demás, se accede por estas escaleras al piso superior, y el piso superior tiene esta cubierta variable de una estructura colgante que oculta, como en el Pompidou, todos los servicios. Pero básicamente lo que es un contenedor, pero Zaha consigue hacer una pieza de escultura y de arquitectura para un edificio de uso múltiple que en ese momento estaba más o menos indefinido, y luego se transforma en el Museo de Ciencias, como el Museo de Ciencias de París, que hizo en la Villette, que es un gran contenedor. Este es un gran espacio contenedor, y abajo los accesos de micros y demás. Pero en la parte superior tenemos todas son unas muestras de leyes físicas, ¿no? O sea, que hay todas las leyes de la física,
demostradas acá, acústicas, lumínicas y demás, mostradas para todo público. Bueno, la Saja podría ser cualquier tipo de contenedor. O sea, Saja realmente tenía un talento muy grande para hacer obras que siempre una ocasión para la expresión de su arquitectura. O sea, este es un caso del pabellón que hizo para... Uno mira el museo de Maxi de Roma y es una asociación de salas muy irregulares, un gran hall, y es más que nada, es más interesante el edificio que las colecciones o las cosas que están puestas. O sea, porque ella transforma la obra suya, su contenedor, en el objeto a ir a ver. O sea, las colecciones son como irrelevantes, o sea, son obras en sí mismas. Bueno, todas estas son distintas muestras de las leyes físicas. Y ahí está la fábrica. Esta es la fábrica Volkswagen, que es gigantesca. Son como 30 hectáreas, 40 hectáreas nada más que con techo cubierto. Bueno, hay un ejercicio de Saja. Esto no refleja el entusiasmo, sino el entusiasmo de mi colaborador en el estudio, que ha puesto toda la foto que tenía. Bueno, esta es la parte de acceso. Pero finalmente lo que queda es una obra de arquitectura que en sí misma es un objeto de interés y de atracción y que es un contenedor absolutamente formalizado y concreto para una colección más o menos permanente de las leyes de la física. Bueno, nos vamos a pegar un atracón de... Bueno, y ahora les muestro dos centros culturales que hice yo, que son muy modestos. Este es un cuadro de Magritte que se llama La vida cotidiana, que es un problema de reflejar los problemas de la percepción. O sea, ¿qué es lo que representamos? Entonces, está viendo en el cuadro la imagen posterior. Entonces, eso habla de un interior que es exterior, y este cuadro de Piero de Francesca es también un cuadro de que los donantes son el tema, uno no sabe si el tema central es la flagelación de Cristo o si son los donantes. Bueno, lo cierto es que los donantes que están afuera del cuadro están en el mismo cuadro. Bueno, yo reciclé una serie de mercados que existían y que estaban desactivados en los años 80, y uno de ellos es este mercado de General Paz, barrio General Paz, que era un barrio pueblo, y que tenía un mercado de 1800, traído no se sabe si de Francia o de Inglaterra, todo metálico, y que tenía esos 4 volúmenes, y lo que hice es tomar el edificio, mantenerlo tal cual, limpiarlo, restaurarlo y demás, y introducir todas las actividades del centro cultural en un edificio que es esta L, en el que a través de curvas convexas y cóncavas va haciendo una especie de reflejo de ese palacio de cristal que tenemos ahí. O sea, la intención era valorizar y utilizar el auditorio esto como un auditorio. O sea, como un salón de uso múltiple que sirve para... ahí ha dado conferencias Aldo Rossi, hay funciones de teatro, o sea, hay distintas funciones de la más. O sea, hay un salón de uso múltiples basado en esto, y en la parte inferior todo lo que eran los depósitos del mercado son los talleres hoy día. O sea, son talleres de pintura, como tal elevado el edificio, permite que toda la parte inferior de este edificio se ilumine por abajo. Todos los depósitos son funcionales locales. Y las otras actividades administrativas, biblioteca,
y demás, aparecen en esta L que está alrededor. Y esta es la forma de analizar el edificio existente y la nueva intervención sin tocarlo. ¿Qué es esto? O sea, como aparece como una perla engarzada en un anillo, ¿no? O sea, que muchas veces vemos en algunas mujeres, ¿no? Una perla engarzada. Es esto. Y este es la zona del bar, la zona de administración en el rosa, y de este centro cultural de los años 80 pasamos a este centro de participación comunal que consta de dos volúmenes. Un volumen que es la parte de descentralización administrativa de la Municipalidad de Córdoba, y el centro cultural que es el edificio de la izquierda, que es un edificio que aparece con una sola lámina, pero en la parte posterior aparece un salón de usos múltiples, una biblioteca y los talleres. Cada uno de estos volúmenes, que tiene su propia identidad y al mismo tiempo están articulados por este lenguaje, son funciones distintas. Una biblioteca en planta baja y 2 pisos, otro salones, talleres en varios pisos, que son estos dos. Acá está el centro cultural a la derecha, y desde el acceso, esta es la vista interior del hall que digamos, sirve para este centro cultural, permite que se den muchos, esto funciona, digamos, es esto como casi autogestionado, aparecen en los barrios y están no a escala metropolitana sino a escala barrial. Cada uno de ellos tiene un salón de un anfiteatro de 350 personas, tiene un volumen de biblioteca, otro volumen de talleres y este salón de uso múltiple y este espacio común que sirve incluso para clases, un espacio que comunica y sirve de hall a todas estas actividades que están desarrolladas en volúmenes separados y permite además desarrollar, o sea, se usa también como espacio de enseñanza, o sea, para fiestas, para cualquier otra actividad, pero al mismo tiempo hay clases de yoga, clases de gimnasia, clases de baile de tango, de hip hop, lo que sea. O sea, pero se desarrollan en este espacio común. Esta es la parte administrativa, que es un volumen central, redondo, circular, cilíndrico, que tiene esta particularidad de una doble escalera parecida basada en la escalera de Chambord, del Palacio de Chambord, atribuido a Leonardo, en el Valle del Loire, en Francia, en la que hay dos escaleras que hacen que la gente que llega no se comunique con la gente que sale de las reuniones del palacio. Acá están a la vista, estos son dos escaleras que van jugando entre sí y protagonizando el espacio central, y las oficinas están en la periferia de este conjunto, tienen estas ventanillas de acceso y cada ventanilla, todas están abiertas al público. Todas las oficinas están abiertas al público y son muy genéricas, pero al mismo tiempo permite que uno pueda controlar los empleados municipales. Los empleados municipales son, digamos, generalmente tienden a privatizarse, o sea, ocultar todo contacto en el edificio central, se cierran con paneles y demás para que no los vean. O sea, obviamente que no será para trabajar o para atender, sino todo lo contrario. O sea, bueno, lo que se pretende es que sea todo brillado. Este es la cúpula y el piso inferior. Y ahora vemos un centro cultural atípico, digamos que no es el caso que ustedes tienen como sitio para intervenir, que es un edificio en un campus universitario en Lausanne. Sana gana este concurso y hace esto que es una alfombra. Una alfombra, ustedes lo han estudiado en estructuras, o sea que saben perfectamente de qué se trata, pero es una alfombra que es la plaza pública de todo el campus, en un país donde la nieve está 6 meses o 7 meses. Esta planta me parece magnífica porque es un ejemplo de esta alfombra mágica que tiene esta particularidad de tener una serie de huecos y de espacios que permitan penetrar y acceder al núcleo central, y al mismo tiempo genera un anfiteatro
una zona de administración y demás, una zona de biblioteca, que era ángulo de la biblioteca. Acá hay un restaurante de lujo en la parte superior, hay una comida de paso en la planta baja de este conjunto, pero lo que estamos viendo es que hay una biblioteca, un centro de estudiantes, que es la parte de la izquierda. Este es como el centro de estudiantes de la Universidad de Lausanne. Entonces tiene biblioteca, que es lo que está en el ángulo superior derecho, se ven los libros y la zona de lectura, digamos como si fuesen unos espacios segmentados, pero no lo son, solamente algunos de ellos están cerrados con vidrio y el resto es un paisaje libre. Luego vemos restaurantes, anfiteatros, o sea, todas las funciones cobijadas en esta estructura que ustedes han estudiado, que es un esfuerzo tecnológico muy importante. O sea, hacer esta losa fue muy... Tenían que hormigonarla en un tiempo récord, porque tenían que ir hormigonando parejo, porque la parte superior es una estructura muy liviana y soportaba unas columnas casi inexistentes. Ahí está el periodo de verano, como se dice, el verano no el estudiante casi, ese es el problema. Pero la vida, cuando yo fui a visitarlo, que fue justamente en julio, o sea, en pleno verano, los estudiantes no estaban, pero sí había sin embargo, retenía una vida bastante intensa, si bien no está, ahí está cómo está resuelto tecnológicamente. Ustedes lo han analizado, entiendo, justamente la tecnología de esto, o sea, de esta gran losa y esta estructura, y luego la estructura liviana de madera laminada que hay en la parte superior, soportada por esas columnitas insignificantes, esos panillos de diente. Ahí se ve el paisaje interior, o sea, el paisaje interior es sumamente sugestivo, ¿no? Es el caso inverso, digamos, en el caso de Piano, vimos un paisaje exterior de colinas, y en este vivimos una experiencia de un paisaje internalizado, aparentemente un cuerpo que es totalmente rígido, como es la bandeja esta, que se va moviendo esta alfombra y va generando una topografía muy variada en el interior, y acá vemos las distintas funciones. Bueno, ahí uno se encuentra con gente comiendo, ¿no? O sea, con mochileros que están tirados en el piso, en esta magnífica curva. Ahí están los bares, hay el museo, es el bar de paso, digamos. Y este accede a esa rampa que tienen ahí, y un ascensor lleva al restaurante de lujo que está en la parte superior, que lo alquilan, o sea que sirve como un lugar de fiestas para muchos y comidas especiales, y que permite ingresar recursos, digamos, a la universidad y al centro de estudiantes, que por el prestigio de este lugar y la calidad de ese espacio vienen a comer a este lugar. Ahí se ve la rampa, esta es la rampa, la imagen de la izquierda es la rampa que se va desarrollando para poder acceder al piso superior ese. Y ahí estamos viendo la parte del restaurante. Y la rampa. Ahí está la biblioteca, a la mano derecha se ve la biblioteca donde la gente está estudiando, y hay zonas de anaqueles abiertos y hay otras zonas de anaquel cerrado, que son esas que mostré en la planta. Estos son lugares de estudio dentro de esa biblioteca. Pero el centro cultural que a mí me parece más interesante, una de las obras maestras de la arquitectura latinoamericana, es esta obra de Lina Bobardi, en la que para un sindicato de empleados públicos, de empleados de comercio, hay una serie de instituciones construidas a través de los fondos de este sindicato en todo Brasil.
Y en este caso, en San Pablo, hacen esta obra del lo que se llama Sergio Pompeya, que es una estructura fabril existente, que se lo recicla totalmente Lina Bobardi, y en un ángulo del terreno va a construirse torres de hormigón que contienen un núcleo de circulación y de vestuarios y los talleres, los lugares de práctica deportiva en el otro, en ese volumen grande. Acá hay dos volúmenes, ¿no? Uno es circulaciones y el otro es la zona de la práctica deportiva. Y en el conjunto hay una calle central, que es esta, y todos los galpones, que son biblioteca en estos primeros pasos, comedores al frente, teatro en este punto, y allá aparece, digamos, el sector deportivo nuevo. Lo que es interesante es esto, o sea, cómo usa, limpia toda la fábrica y utiliza toda la fábrica para hacer una biblioteca con zona de lectura y toda una zona de lectura amoblada con este espejo de agua metido en el conjunto, y cómo acá introduce una obra nueva dentro de este galpón en la que son dos anfiteatros que se pueden unir entre sí en este escenario, o se dividen o se unen. Y luego los otros son talleres, y allá está la parte deportiva. Se ve el núcleo de vestuarios y las circulaciones verticales y los puentes que conectan con los campos deportivos que se van dando en distintos niveles. En estos niveles hay hasta piletas, o sea, la pileta está acá abajo, y luego aparecen campos de básquet, distintos juegos deportivos directamente en vertical. Es esto. La vitalidad que tiene este conjunto, dado que es notable, o sea, hay debe ser el centro cultural que he visto yo con más actividades. Pero ¿qué tiene básicamente? Auditorios, biblioteca, campos deportivos y talleres, y restaurantes. O sea, el restaurante está siempre lleno. Nosotros cuando fuimos de viaje con los estudiantes teníamos dificultad para entrar al restaurante justamente por la cantidad de gente que demandaba el lugar. Y el espacio público se usa muchísimo ahí también. Las acequias que tienen la calle, los niños jugando todo en el espacio público, además del programa. Está muy bien. Yo no lo he visto, pero te creo. Te creo porque todo el conjunto tiene una vocación de ser apropiado socialmente. O sea, está diseñado realmente para la apropiación. O sea, y eso es lo que pasa. El éxito de este conjunto es la calidad arquitectónica de esto y el programa que permite que justamente la gente se haya, a través del programa y el diseño, haya conseguido una obra magistral, digamos, de articulación social y de movilización social. Porque uno encuentra la biblioteca llena de gente que va a leer el diario, o sea, sirve para distintas cosas, esto que están viendo, ¿no? Esta es la parte de los libros, allá arriba, y los boxes de lectura y de estudio. Son estos, ¿no? Y cómo la plaza pública que es esta. Ahí está la sequía que mencionabas vos. La sequía está básicamente, en este caso, le veo interior, ¿no? No me acuerdo de la sequía afuera. Vos me decís que había una sequía afuera. Hasta la zona de la biblioteca. A mí me parece particularmente interesante haber reciclado una fábrica, dejarla tal cual estaba y utilizarla de una manera interviniendo de una manera tan prudente y tan contenida que se valoriza lo existente y al mismo tiempo se rehabilita la totalidad de la fábrica, del espacio de la fábrica, con estas funciones culturales y sociales. Esta es la zona del teatro, en la que hay dos teatros, me decía. Ahí se la ve todo integrada.
con las dos salas. Algunas son sacadas de internet, no son mías, ¿no? O de un libro que tengo. La tecnología también es interesante, la forma de valorizar, digamos, las alfajías y la cerámica de cubierta que tenía, y esta forma de trabajar el mortero en esta pieza de bloque de hormigón. Y luego el hormigón visto, que vamos a ver luego en esta obra, que tiene una particularidad notable en la ejecución, digamos, no solo, sobre todo de esto, que es misterioso cómo está construido, ¿no? O sea, piensen que tuve el cofrado deslizante y cómo se hace el misterio es cómo se hace ese chorreo, digamos, del hormigón y este juego de los puentes, ¿no? Bueno, esa es la bandeja que vincula, digamos, todo este complejo nuevo con lo existente. Y acá ven las piletas y demás, ¿no? Y esta es la biblioteca, ¿no? Ya estamos nosotros. ¿Esto cuándo fue? Fuimos a 3, 4 años, 5 años, ¿no? 4 años. ¿Cuándo fuimos? 2015. 2015. Bueno, 4 años. Ahí debe estar alguno de ustedes. Sí. Por último, este centro cultural de La Moneda, que pone en valor, digamos, a un espacio público que no tenía mucho destino y que desarrolla, sin embargo, para poner en valor el edificio del Palacio Presidencial de Santiago de Chile, Cristian Undurraga va a realizar este centro cultural enterrado, que es este, en la que tiene estos estacionamientos, y luego el centro cultural que también en la imagen de la derecha está en un espacio central con unas rampas y unos salones de exposiciones. Ahí tienen numeración, digamos, de las distintas actividades que se desarrollan. ¿Qué es esto? Y esta rampa que llega estamos nosotros entrando, hay una fuente en la parte superior, y este es el espacio un poco sin función muy precisa, digamos. Me parece como que hubiera sido interesante darle alguna función a este espacio, porque aquello sirve de acceso. Eso que están viendo la boca, aquella es una boca del teatro, de las salas, ¿no? Y acá se venden artesanías, pero no hay un programa muy intenso de actividades, ¿no? Son las salas de teatro, que son las puertas de acceso a los extremos, este espacio que queda sin mucha definición, que es demasiado grande y no tiene una función específica. Bueno, ahí estamos de nuevo nosotros. Bueno, hemos visto distintos ejemplos de arquitectura, de centros culturales. El tema, que por cierto que no hay una épica de los centros culturales, no hay una historia de precedente de centros culturales. Es una invención bastante reciente y contemporánea en el mundo contemporáneo y de la sociedad contemporánea, con las complejidades que tiene y las demandas insatisfechas por los sistemas existentes, el escolar, el universitario, las parroquias. O sea, faltan elementos de articulación de las distintas clases sociales y al mismo tiempo de los distintos niveles etarios. En consecuencia, el centro cultural emerge como una necesidad de complementar dentro de una sociedad mixta y compleja como la nuestra, ser de articulador de grupos sociales y de grupos etarios. O sea, fundamentalmente permite eso, servir al anciano, al niño, como lugar de estudio, como lugar de recreación, como lugar de manifestación de la comunidad. O sea, cuando les mencionaba el Centro Cultural de Córdoba, esto se anota. El señor que administra el Centro Cultural anota a
a las personas, presenta el currículum, la gente del barrio, para dar curso de, supongamos, de portugués, otro de curso de computación, otro de... Pero la oferta surge del mismo barrio. El mismo barrio propone programas y el director lo único que hace es decir que califica para hacer eso y lo administra el propio profesor. O sea, fija los horarios, cuáles son las disponibilidades del lugar y cobra, digamos, a la gente del barrio, esto es en Córdoba, cobra a los alumnos y parte de eso va a financiar el funcionamiento del centro cultural. Pero entonces es una posibilidad de que la gente del barrio pueda transformarse en maestros de cualquiera de estas necesidades, de bailar el hip hop o el tango o aprender portugués, o aprender lo que fuera de computación, pero al mismo tiempo a cubrir una necesidad que el barrio tiene y que normalmente se desarrollaba en las zonas centrales, en la ciudad de cierta escala. Hoy día, cuando la ciudad está explotada y tiene barrios tan fuertes y al mismo tiempo tan casi autónomos, como el caso de San Isidro, es un caso claro de una ciudad, lo que llamamos edge cities, ciudad del borde que tiene su propia autonomía. En la clase inaugural, cuando hablé de la ciudad, en la evolución de las ciudades, hablé justamente de la ciudad contemporánea y cómo aparecían las edge cities, y San Isidro es una edge city completa, o sea que tiene facilidades propias, específicas y funciones específicas, pero también una cantidad de gente que trabaja en la ciudad, en el microcentro o en la ciudad capital, pero al mismo tiempo tiene como barrio dormitorio, pero a su vez es el barrio donde vive. En consecuencia, las particularidades son esas que mostraba en la clase inicial con ustedes sobre las ciudades, la ciudad contemporánea. Bueno, este es el caso, digamos, no hay una épica de centro cultural y no hay una historia de centros culturales. Ha habido actividades de centros parroquiales, de iglesias, de órdenes religiosas que generan ciertas particularidades de aplicación social, pero nada más. Bueno, eso es todo lo que quería decir.